Mi nombre es Amalia Duarte, tengo 61 años y, aunque mis manos están llenas de arrugas, cada línea cuenta una historia que nadie más vio. Horas dobladas sobre planillas. Noches en vela, resolviendo problemas ajenos, madrugadas preparando comida para que mi hija despertara y encontrara el hogar cálido como yo nunca lo tuve. Pero aquella tarde descubrí que no todas las hijas entienden el precio de los sacrificios silenciosos. El sol entraba por las ventanas de la casa de Victoria, mi única hija, de 42 años. Yo estaba en su cocina, moviendo el pollo en la sartén y sazonando la ensalada. El aroma llenaba el aire, pero la atmósfera estaba tensa. Victoria revisaba su celular una y otra vez, como si buscara algo más interesante que mi presencia. Mamá dijo sin levantar la mirada, no tienes que venir cada domingo. De verdad puedo cocinar. No soy una niña, cada palabra entró en mí como una aguja, pequeña pero punzante. Sonreí o intenté hacerlo, lo sé. Hija, solo disfruto estar aquí. Ella rodó los ojos con la misma impaciencia de cuando era adolescente. Cuando yo llegaba tarde a las reuniones escolares porque venía de limpiar casas ajenas para pagarle los útiles. Es que hablé con Mara, continuó Victoria, dejando el celular sobre la mesa. Mara era su suegra y ella dice que yo debería aprender a manejar mis cosas sola, que tú siempre me resolviste todo, demasiado. Ahí estaba el nombre que me perseguía desde hacía años, Mara Delgado. La empresaria perfecta, la mujer que lo logró todo sola, la figura que Victoria veneraba como si fuera un modelo universal de éxito y fortaleza. Mara abrió su propia tienda de cosméticos, siguió Victoria. La levantó sin ayuda de nadie. Viajó, estudió, se formó. Es una mujer independiente. Mamá, una que no vive para los demás. Me quedé inmóvil. Saqué la bandeja del horno con cuidado. Independiente.fuirt.autosuficiente.p palabra ese que Victoria repetía constantemente cuando hablaba de su suegra, pero esa tarde fueron diferentes. Esa tarde estaban cargadas de algo amargo. De pronto, ella clavó los ojos en los míos. Tú nunca hiciste nada por ti, siempre dependiste de alguien. De papá. De tus trabajos pequeños, de la ayuda que te daban. Se construiste nada propio. Mamá. Su tono no fue cruel, fue peor. Fue indiferente. Como si hablara de una desconocida. Sentí como la respiración se me hacía pesada. Como un calor desagradable, me subía al rostro. Dejé el delantal sobre la silla. Victoria, dije con la voz lo más estable posible. ¿Sabes cuánto cuesta la escuela privada de tus hijos? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué tiene eso que ver? Respiré lentamente. Cuesta 8,000 pesos al mes, hija. ¿Sabes quién lo ha pagado durante los últimos 3 años? Sus labios se abrieron. Pero no salió sonido alguno. Y, el seguro médico familiar, continué, y la mitad de las compras del supermercado cuando tú y Julián no llegan a fin de mes, y las clases de arte de Valeria, y la mensualidad del carro nuevo que tanto presumes. Victoria empezó a palidecer. Mamá, no entiendo, me acerqué despacio. Con una tranquilidad que no sentía en absoluto. Lo pago yo, Victoria. Todo eso. Desde hace años. Y tú nunca preguntaste, nunca quisiste saber. La vi derrumbarse. Como si algo en su interior se hubiera roto. Su celular vibró. No lo miró. Mamá, yo no sabía, respondí. Y no sabías porque nunca te interesó saber. Se hizo un silencio largo, pesado, casi físico. Entonces dije lo que llevaba años conteniéndose en mi garganta. Mara no es tan perfecta como tú crees. Y aún así, tú la admiras mientras me desprecias. Estás tan ocupada, viendo mi supuesta mediocridad que no has visto, ni una sola vez el trabajo que hice para mantenerte a flote, incluso sin que me lo pidieras. Victoria empezó a llorar, pero yo ya no podía sostenerme más en aquel lugar. Tomé mi bolso, mi viejo bolso café desgastado por los años. Y caminé hacia la puerta. A partir de hoy, dije sin volverme, no pagaré ni un peso más. Es momento de que ustedes vivan con lo que ganan. Mamá, no, gritó ella, con esa mezcla de rabia y miedo, no puedes hacer esto. Me detuve solo un instante. Sí puedo, y lo haré. Salí de la casa, el cielo estaba anaranjado. El aire frío me golpeó la cara. Y solo entonces solté el llanto que llevaba horas reteniendo. No lloré por ella, lloré por mí. Por la mujer que había sido invisible para su propia hija. Durante tanto tiempo conduje hacia mi casa, una casa modesta pero mía, pagada centavo a centavo. Al llegar, me senté en el porche, mirando cómo la luz del atardecer se desvanecía. Ese silencio tranquilo. Esa calma profunda, no la había sentido en años. Mi teléfono vibró. 14 llamadas perdidas de Victoria, varias de Julián, mensajes que no abrí. Lo apagué. Esa noche dormiría sin ser necesaria, sin ser usada, sin cargar el peso de nadie más. Cuando desperté al día siguiente, la decisión seguía allí, firme como una piedra. Hice café, abrí mi laptop vieja y comencé a revisar mis cuentas, mis registros.
Mis gastos a lo largo de los años. Las cifras eran obscenas. Más de 600,000 pesos invertidos en la vida de mi hija. Y ella creía que yo no había construido nada. De esa mañana llamé a mi amiga Claudia, contadora como yo. Necesito un favor importantísimo, le dije. ¿Puedes conseguirme información financiera de la empresa de Mara? Hubo un silencio breve al otro lado. ¿La suegra exitosa?, preguntó Claudia, casi divertida. Puedo averiguarlo. Pero, Amalia, ¿para qué? Miré el vapor que salía de mi taza de café. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Porque quiero saber cuánto hay de verdad y cuánto de cuento en esa mujer que mi hija idolatra. Claudia exhaló. Dame un par de días, colgué. Me quedé quieta, escuchando el leve tic-tac del reloj de pared. Ese día cancelé todos mis pagos automáticos a nombre de Victoria, la escuela, el seguro, el coche, las clases. Todo, cada clic era una liberación y una punzada al mismo tiempo. A mediodía mi celular colapsó en llamadas. No contesté. A la tarde, un mensaje. Mamá, la escuela dice que no se hizo el pago. ¿Puedes revisarlo? Respondí con 3 palabras que cambiarían todo. No es un error. Su réplica llegó en segundos. ¿Qué te pasa? Los niños necesitan ese pago. Me quedé mirando la pantalla por un largo tiempo. Luego escribí, pídele ayuda a tu suegra, la mujer, que construyó un imperio SOL.SILINSEO.MINUTUS eternos. Ni un mensaje más de esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas. Entendí que la historia que yo había permitido escribir durante toda mi vida había terminado. Y que ahora empezaba una nueva versión, una en la que por fin yo era la protagonista. Dormí mal. O, mejor dicho, apenas dormí. El silencio de mi casa estaba tan lleno de pensamientos que parecía que alguien caminaba entre ellos. Me levanté a las 6 de la mañana, incapaz de seguir luchando contra ese torbellino interno. Puse agua a calentar, preparé café y abrí la laptop otra vez. Como si revisar los números pudiera darme respuestas nuevas. No las dio, pero lo que sí dio fue una claridad dolorosa. Mi hija había vivido los últimos 10 años sostenida por mis manos. Y ni siquiera lo había notado. A las 9. El teléfono vibró. Era Claudia. Amalia, dijo con una mezcla de incredulidad y triunfo. Ya tengo lo que pediste. Mi corazón dio un pequeño salto. Y la empresa de Mara está en quiebra. Técnica. Me quedé en silencio, apretando la taza caliente entre los dedos. Claudia continuó. Debe más de 1.200.000 pesos. Tiene 3 demandas laborales activas. 2 proveedores la están llevando a juicio por falta de pago. Y Amalia, la imagen que ella proyecta es una fachada completa. Viajes financiados, coche rentado. Tarjetas de crédito al tope. Mi respiración se volvió lenta, pesada. ¿Estás segura?, pregunté. Tengo documentos, extractos, registros. Todo. Te lo envié por correo. Me pasé la mano por la cara. No sabía si reír, llorar o maldecir. Gracias, Claudia. En serio, Amalia, agregó ella. Bajando la voz, prepárate. Lo que descubras puede doler más de lo que imaginas. No por Mara, sino por lo que eso significa para Victoria. Colgué. Me quedé mirando mi taza vacía. El aroma a café ya no calmaba. Ahora sabía desengaño, a revelación. A verdad que arde. Abrí el correo. Descargué los documentos, los revisé uno por uno. Demandas, notificaciones de embargo, deudas acumuladas, facturas vencidas. Cada archivo era un ladrillo más que derrumbaba. El castillo de cristal, donde Victoria había colocado a su suegra, suspiré. Por primera vez, entendí algo que nunca había querido aceptar. Victoria no solo me había menospreciado, Victoria había creído una mentira más bonita que mi verdad. A media mañana. Comenzaron las llamadas otra vez. Victoria, Julián, números desconocidos. La escuela, el seguro, apagué el teléfono. Me puse los zapatos, salí a caminar. El aire estaba fresco, casi frío, y el cielo encapotado daba una sensación de que algo estaba por estallar. Como si la ciudad misma contuviera la respiración. Terminé sentada en el parque, donde llevaba a Victoria cuando era niña. Recordé su risa, mientras corría detrás de las palomas. Recordé sus rodillas raspadas, su voz pidiéndome que no me fuera. Cuando debía regresar al trabajo recordé la promesa que me hice entonces. Esta niña no va a sufrir lo que yo sufrí. Pero quizá, sin saberlo, la había protegido demasiado, tanto que olvidó que había un mundo real afuera. A la tarde, ya con el teléfono encendido, llegó el mensaje de Victoria. Mamá. La escuela llamó otra vez. Dicen que si no pagamos esta semana, Héctor perderá la excursión. ¿Podemos hablar, por favor? Sentí un nudo en el estómago. Héctor, mi nieto, tan dulce, tan sensible. Pero sabía que si cedía ahora, todo retrocedería. Victoria. No voy a resolver problemas que tú y Julián deben resolver. La respuesta llegó al instante. Eres cruel. Cerré los ojos, tragué saliva. No. Soy responsable. Algo que tú deberías aprender. No hubo más mensajes. El silencio volvió a mi casa como un huésped incómodo. El jueves por la mañana.
Claudia apareció en mi puerta, con una carpeta gruesa en la mano. Todo lo que pude reunir, dijo entrando sin esperar invitación. Prepárate. Nos sentamos en mi sala. Ella abrió la carpeta como quien destapa una herida infectada. Mira, esto, señaló un documento, demanda laboral por 6 meses de salario no pagado. Luego, otro proveedor de empaques, 240,000 pesos pendientes. Otro más, banco reclamando pagos atrasados de tarjeta empresarial. Y así. Hoja tras hoja, la verdad se desplegó como un abanico de miseria. El imperio de Mara no era un imperio, era un edificio maltrecho sostenido por apariencias, maquillaje caro y discursos motivacionales. Claudia se reclinó en la silla. Amalia, tu hija ha estado admirando un espejismo. Me quedé mirando los papeles, cada uno más doloroso que el anterior, los susurré. Esa noche organicé toda la información, la de Mara y la mía, 2 carpetas, 2 historias diferentes, una mujer que vivía de apariencias y otra que vivía de sacrificios. La comparación no era justa, pero tampoco lo era como Victoria me había tratado. El domingo, una semana exacta después de todo, Victoria envió un mensaje inesperado. Mamá, necesitamos hablar. Mañana vamos a tu casa. A las 10, no respondí. Solo escribí, está bien, pasé la noche preparando la mesa. De un lado, la carpeta de Mara, del otro, la carpeta con mis registros. Y en el centro, una hoja con una frase, escrita a mano, antes de juzgar lo que no ves, aprende a mirar lo que ignoras. El lunes amaneció gris, a las 10 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta, Victoria y Julián estaban allí, irreconocibles, ojeras profundas, labios apretados. La expresión de quien finalmente vio subidas sin filtros. Pasen, dije. Se sentaron en el sofá como 2 niños que esperan un regaño. Yo permanecí de pie. Victoria fue la primera en hablar, con la voz quebrada. Mamá, estoy aquí para pedirte perdón. La miré sin mover un músculo. ¿Por qué exactamente? Ella tragó saliva. Por lo que te dije. Por compararte con Mara. Por no saber, por no agradecer, por todo. Sus lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Julián intervino. Doña Amalia, no teníamos idea de todo lo que usted hacía. Pensamos que era una ayuda pequeña, ocasional, pequeña. Repetí con ironía contenida, han vivido por encima de sus posibilidades durante años. Y el colchón que cubría ese exceso era yo. Bajaron la mirada. Entonces, tomé la carpeta de Mara y la dejé caer frente a mi hija. Esta es la mujer a la que tanto admiras. Victoria la abrió con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su rostro perdía color. No puede ser, susurró. Mamá, esto es real. Completamente real. Julián tomó la carpeta y leyó también. Sus ojos se abrieron con horror. Mi mamá, murmuró. Incrédulo, no puede ser, lo es, respondí, y tú, lo sabes. O al menos, deberías haberlo notado hace mucho. Victoria empezó a llorar abiertamente. Mamá, yo, ¿fui una tonta? No, Victoria. Fuiste cómoda. Creíste lo que te convenía creer. Me senté frente a ellos, con calma. Ahora les toca aprender, y yo voy a ayudarles, pero bajo mis reglas. Ambos asintieron, desesperados. Primero dije. Nada de comparaciones. Nunca más. Segundo, ustedes se harán cargo de su vida. Tercero, transparencia absoluta. Cuarto, respeto. Para mí y para su propio esfuerzo. Victoria sintió entre lágrimas. Lo acepto. Todo. Julián también. Entonces tomé mi carpeta, la de mis registros financieros, y la abrí. Aquí empieza su educación, dije. Y durante horas, revisamos uno por uno los gastos, los ingresos, las deudas, los errores. Los excesos. Era duro, era vergonzoso. Pero era necesario. Cuando terminaron, Victoria levantó la vista, exhausta. Mamá, no sabía que una vida podía costar tanto. Cuesta. Hija, y siempre alguien paga el precio, solo que tú nunca pensaste. ¿Quién lo hacía por ti? Ella se echó a llorar otra vez. Pero esta vez no la detuve, porque entender también duele. Esa semana se convirtió en un torbellino de revelaciones, ajustes y silencios incómodos. Victoria y Julián regresaron a mi casa 3 veces. Venían con carpetas, con dudas, con papeles arrugados llenos de números que nunca antes habían mirado con seriedad. Por primera vez en mucho tiempo, parecían estar enfrentando la realidad sin maquillaje. La tarde del miércoles, los vi llegar con una mezcla de timidez y determinación. Sus rostros tenían el cansancio de quienes finalmente habían entendido que la vida no era tan simple como pagar con tarjeta de crédito y esperar que la deuda se resolviera sola. Se sentaron en mi comedor, el mismo donde Victoria hacía sus tareas cuando tenía 10 años. Y extendieron los recibos sobre la mesa. Mamá, comenzó Victoria, recogiendo su cabello en un moño desordenado. Llevamos 3 días intentando ajustar todo, pero no llegamos, ni recortando lo que pensábamos que era prescindible. Yo acerqué mi taza de té y suspiré. Muéstrame. Ella deslizó hacia mí una hoja llena de números y tachaduras. La miré con detenimiento.
restaurantes, servicios de streaming, duplicados, compras impulsivas, ropa que no necesitaban. Clases extra de todo tipo para los niños, la lista parecía interminable. Aquí está el problema, dije marcando la mitad de los gastos. Nunca han diferenciado entre necesidad y capricho. Julián se pasó la mano por la cara. Es que, honestamente, Amalia, nunca pensamos en eso. Si necesitábamos algo, queríamos algo. Simplemente lo comprábamos. Siempre creímos que había tiempo. Que se podría pagar luego. La vida no funciona así, respondí, la vida siempre cobra. Y lo hace con intereses. Victoria bajó la mirada y jugueteó con un bolígrafo. ¿Crees que podamos arreglarlo? Sí, respondí sin dudar, pero van a sufrir, porque todo aprendizaje real duele. Los cambios comenzaron de inmediato. Ese mismo día cancelaron 3 suscripciones de streaming, la membresía del gimnasio y los pedidos semanales de comida a domicilio. La casa dejó de ser un carrusel de gastos, y comenzó a parecer un hogar que se sostenía con esfuerzo. Victoria comenzó a cocinar más, Julián empezó a caminar al trabajo para ahorrar gasolina. Los niños sintieron la diferencia de inmediato. El viernes por la noche, Victoria me llamó, con voz cansada, mamá, hoy los niños preguntaron por qué ya no pedimos pizza los viernes. Les dije que ahora cocinamos juntos. Se emocionaron. ¿Puedes creerlo? Sonreí. Claro que lo creo. Nunca es tarde para enseñarles que realmente importa, mamá. Gracias, susurró ella. Era la primera vez en mucho tiempo que su voz sonaba sincera, humilde y humana. El sábado, mientras preparaba un guiso en mi casa, escuché el timbre. Cuando abrí, mis nietos, Héctor y Valeria, estaban allí con las mochilas al hombro y una sonrisa enorme. Era abuela, gritó Valeria, abrazándome con fuerza. Mamá dijo que podríamos pasar la tarde contigo. Y que harías tu famoso chocolate caliente, agregó Héctor, tratando de sonar indiferente. Pero con brillo en los ojos, los invité a pasar. El aroma del guiso llenaba la casa, y la simple presencia de ellos me recordó por qué había soportado tanto durante tantos años. Pasamos la tarde entre risas, cuentos, dibujos y recetas. En un momento, Valeria se sentó junto a mí y preguntó, abuela, ¿por qué tú nunca hablas de lo que haces por nosotros? Mi corazón dio un vuelco, porque el amor verdadero no necesita aplausos. Mi niña, ella sonrió, inocente. Héctor me miró con algo más adulto, más consciente. Me gusta más que seas así, dijo, es como si siempre nos hubieras cuidado, desde la sombra. Como un héroe secreto, cerré los ojos un segundo. Esas palabras, esa simple frase, compensaba años enteros de silencios no reconocidos. Esa misma noche, al regresar los niños a casa, recibí un mensaje inesperado. Claudia D'Amalia, tienes que ver esto. Me envió un enlace, era el perfil de Instagram de Mara, fotos recientes. Ella en un café lujoso, ella posando con una copa de vino caro, ella compartiendo frases motivacionales como si se alimentara de sus propias mentiras. La leyenda decía, otro día más construyendo mi imperio. Cuando eres una mujer fuerte, no necesitas a nadie. Rodé los ojos, por supuesto, murmuré. Claudia me llamó al instante. ¿La viste? Preguntó. No para. Aunque esté hundiéndose. No deja de vender una imagen falsa, es lo único que tienen, respondí. La imagen. ¿Has pensado en hablar con ella? Sí. Y no, es complicado. Claudia suspiró del otro lado. Si decides hacerlo, no vayas sola. Esa mujer sabe manipular. Ha vivido tantos años de apariencia que ya no distingue lo real de lo inventado. Sé lo que hago, respondí, aunque en el fondo, una parte de mí dudaba. El domingo por la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Victoria. Mamá, ¿podemos visitarte hoy para almorzar? No sé por qué, pero algo en mí dijo que debía aceptar. Ellos llegaron al mediodía. Victoria tenía el rostro más sereno que en días. Julián cargaba una pequeña bolsa de pan recién horneado. Lo compramos en la panadería del barrio, explicó Victoria, no en la de lujo. Era más barato, y huele mejor, sonreí, era un pequeño gesto. Pero significaba mucho el almuerzo. Fue sencillo, pasta casera, pan, jugo. Los niños se comportaron tranquilos, felices. Después del postre, Victoria y yo nos quedamos solas en la sala. Mamá, comenzó ella. Brenda pidió verme. ¿Quiere hablar conmigo? Ahí estaba la bomba, que sabía que tarde o temprano caería. ¿Y tú qué piensas hacer? Pregunté. Victoria apretó los labios. No lo sé. Parte de mí siente que debo ir. Pero otra parte tiene miedo. Y está enojada. Mamá, muy enojada. Me hizo creer que tú no eras suficiente, que tú no habías hecho nada con tu vida. Respiré profundo. Victoria, la responsabilidad no es solo de ella, es tuya también. Tú decidiste creer. Ella bajó la cabeza y asintió con tristeza. Lo sé. Mamá, pero duele. Claro que duele. Es el precio de la verdad. Ella suspiró. Santiago, no quiere que vaya.
Está furioso con su madre, es normal, respondí. No es fácil ver caer un ídolo, hija. Menos cuando ese ídolo es tu propia madre. Victoria me miró con algo parecido al miedo. ¿Y tú? ¿Qué harías? No se trata de mí, se trata de ustedes. De tu matrimonio, de su familia. De lo que quieran construir juntos. Ella se quedó en silencio unos segundos. Mamá, ¿podrías venir conmigo si decido ir? Mi estómago se tensó por dentro, no me esperaba esa pregunta. ¿Quieres que vaya? Victoria asintió, con los ojos llenos de algo que no había visto en mucho tiempo, humildad sincera. Necesito estar acompañada. Necesito saber qué decir. La miré fijamente. Si decides ir. Te acompañaré, pero solo si vas con la verdad por delante. No permitas que te manipule otra vez. Ella apretó mi mano. Gracias. Mamá. Esa noche pensé largo y tendido en lo que estaba por venir. Berrenda. La mujer que había vivido tantos años en un pedestal estaba empezando a caer. Y yo, pronto estaría frente a ella, cara a cara. Madre contra madre, verdad contra mentira, realidad contra apariencia. Mi historia apenas estaba comenzando. Dormí inquieta, como si algo invisible rondara mi cuarto. No era miedo, era anticipación. El encuentro con Brenda estaba cada vez más cerca. Y aunque trataba de mantener la calma, el simple hecho de imaginar su rostro, altivo bajando la mirada, me creaba una mezcla extraña de vértigo y expectativa. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria. Mamá, ya hablé con Santiago. Dice que cree que deberíamos enfrentar esto los tres juntos. ¿Qué opinas? Me quedé mirando la pantalla unos segundos. 3. Santiago. Victoria y yo, frente a Brenda, suspiré y respondí, eso dependerá de lo que Brenda quiera hablar. Pero sí creo que es necesario que ustedes dos estén. Victoria respondió de inmediato, te aviso más tarde. Estoy nerviosa. Yo también lo estaba, aunque no se lo dije. Al mediodía, fui al mercado del barrio para distraerme. Caminé entre los puestos como si buscara algo en particular, pero en realidad solo estaba evadiendo mis propios pensamientos. Amalia, gritó de pronto Ana María. La vecina de la calle de atrás, te vi el otro día con tus nietos. Qué grandes están ya, sonreí con cortesía, pero mi mente estaba lejos. Sí, crecen rápido. ¿Y tu hija? ¿Todo bien? Me detuve un segundo, la pregunta parecía inocente, pero dolió. Estamos poniendo cosas en orden, respondí con sinceridad. Ana María, como buena curiosa, abrió los ojos. Ay, nada grave, ¿verdad? Solo asuntos familiares, dije suavemente, ya sabes. Esas cosas que uno deja acumular por años hasta que explotan. Ella se rió nerviosa, pero yo solo sonreí para disimular. Pagamos al mismo tiempo y cada una tomó su camino. Mientras avanzaba con las bolsas, pensé, qué fácil es ver una familia desde afuera, qué difícil es entenderla desde adentro. Por la tarde, Victoria llamó, mamá, Brenda quiere vernos mañana. A las 5. En su apartamento, hice una pausa. ¿En su apartamento? ¿No le parecía mejor un lugar neutro? Insistió. Dijo, que tenía algo importante que mostrar, algo dentro de mí se tensó. Está bien. Pero hija, presta atención a cada detalle. Brenda no da un paso sin calcularlo. Victoria respiró hondo. Lo sé. Por eso. Quiero que vengas. Por favor, Irene, respondí. Esa noche, preparé mis carpetas. La de Brenda, con toda su deuda, demandas y registros, la mía, con mis gastos, mis aportes, mis sacrificios. Las puse sobre la mesa. Una junto a la otra, dos vidas contrastando. 2. Maternidades diametralmente opuestas. Me quedé un largo rato mirándolas. Finalmente entendí algo que había ignorado durante años. El problema nunca fue Brenda. El problema fue que Victoria creyó que mi silencio era vacío, no amor. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Claudia. ¿Lista para hoy? Ten cuidado. Esta mujer no se rinde sin pelear. Sonreí de lado. No estoy buscando pelear. Solo mostrar la verdad. Casi de inmediato respondió, eso es lo que más le dolerá. No supe si Claudia intentaba tranquilizarme o advertirme. Quizá ambas cosas. El resto del día pasó lento. Como si el reloj arrastrara cada minuto con desgano. A las 4:30, Victoria y Julián me recogieron. Los vi bajar del auto y supe que estaban tan nerviosos como yo. Victoria llevaba el cabello recogido en una cola simple. Sin maquillaje, Julián vestía una camisa arrugada, señal clara de que no había dormido. ¿Bien lista, mamá? Preguntó Victoria. Lista, respondí. Pero recuerden, no estamos yendo a pedir nada. Estamos yendo a escuchar y a poner límites. Subimos al auto, el trayecto fue silencioso. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. El edificio donde vivía Brenda era elegante, aunque menos imponente de lo que ella solía presumir. Luces blancas en el recibidor. Un guardia que nos saludó con una sonrisa demasiado profesional para ser real.
Subimos en el ascensor, Victoria se retorcía las manos, Julián tragaba saliva cada 30 segundos, respiren. Les dije, pase lo que pase, ustedes ya conocen la verdad, y eso, nadie se los puede quitar. El elevador se abrió en el piso 10, frente a nosotros. La puerta del departamento estaba entreabierta, Victoria tocó. Una voz respondió, PASIN. Tramos. Brenda. Estaba en la sala, pero no como yo la recordaba, no llevaba ropa de diseñador, no llevaba maquillaje, no llevaba esa seguridad arrogante que había construido como un escudo de estaba en Hans. Una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta apretada. Tenía ojeras profundas, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Gracias por venir, dijo. Con una voz que no reconocí, Victoria dio 2 pasos al frente. Mamá, ¿estás bien? Brenda exhaló lentamente. Se apoyó en el respaldo del sillón y cerró los ojos un momento antes de responder no. No estoy bien. Y creo que ya no puedo seguir fingiendo que sí. Silencio, fue la primera vez en años que la vi. Humana.nos, invitó a sentarnos. Yo tomé la silla frente a ella, recta, firme. Victoria se colocó a mi lado, Julián junto a ella. Brenda empezó a hablar sin rodeos. Sé que saben todo, dijo mirando a Julián. Sé que vieron los documentos. Sé que mi mentira se cayó. Julián bajó la mirada, herido. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? Brenda se estremeció, una lágrima cayó, silenciosa. Porque me daba vergüenza. Julián, ¿por qué? Porque yo quería que tú me admiraras. Quería que pensaras que tu madre era capaz, fuerte, una mujer que había hecho todo sola. Me miró entonces, directo a los ojos, quería ser mejor que usted. Amalia quería que Victoria me viera como un ejemplo. A seguir, quería ser la madre perfecta, aunque fuera solo en apariencia. No desvié la mirada. Para eso. ¿Era necesario pisotearme? Brenda bajó la cabeza. No, no era necesario. Pero lo hice. Y ahora lo estoy pagando. Victoria se llevó una mano al pecho. Mamá, ¿por qué hiciste todo eso? ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué presumir cosas que no eran reales? Brenda apretó los labios. Porque crecí siendo la hija que nunca fue suficiente. Mi padre siempre decía que yo fracasaría, que no servía para los negocios, que no tendría éxito en nada. Y cuando heredé la empresa, quise demostrarle al mundo que se equivocaba, aunque fuera mentira. Se cubrió el rostro con ambas manos. Me convertí en una actriz cara. Y la actuación se volvió una cárcel. Julián la miró con una mezcla de dolor y rabia. ¿Nos cobraste intereses, mamá? A tu propio hijo. Ella sintió sin defenderse. Porque no tenía dinero, porque necesitaba mantener la fachada. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. Y no quería que nadie lo supiera. Se volvió hacia mí. Otra vez fui cruel contigo, Amalia. Porque en el fondo te envidiaba, fruncí ligeramente el ceño. Envidiabas que, tu realidad, tu capacidad de trabajar sin presumir, tu estabilidad, tu forma de amar sin pedir nada a cambio, tu presencia constante en la vida de tu hija, tu lugar ese que yo nunca tuve. Mi respiración se entrecortó. Brenda, susurró Victoria, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque admitir que estaba mal significaba desmontar todas mis máscaras, y yo ya no sabía cómo vivir sin ellas. Guardamos silencio largo rato. Entonces Brenda dijo algo que cambió completamente el aire de la habitación. Amalia, quiero disculparme. No por cortesía. No por quedar bien. Quiero disculparme porque fui injusta contigo. Porque te juzgué sin conocerte. Porque le hice creer a Victoria que tú eras menos. Cuando la verdad, la única verdad, es que tú fuiste quien sostuvo a esta familia, sin pedir aplausos. Sentí un nudo subiendo por mi garganta. No esperaba de eso. Victoria se aferró a mi brazo. Mamá, quiero que escuches esto. Porque lo mereces. Brenda respiró hondo. Amalia, tú eres la mujer fuerte aquí, no yo. Cerré los ojos un instante. Las palabras no borraban las heridas, pero sí abrían una puerta que durante años estuvo cerrada. Brenda continuó, no sé cómo arreglar todo lo que hice. Pero quiero intentar, si tú me lo permites. Miré sus ojos por primera vez. Sin máscaras, sin maquillaje emocional, solo una mujer rota, buscando reconstruirse. No respondí enseguida, la verdad necesitaba espacio para sentarse. Finalmente dije, Brenda, no vengo aquí a darte castigo ni absolución. Vine a poner límites, a dejar claro quién soy y lo que valgo. Si tú estás dispuesta a cambiar, entonces podremos encontrar un punto medio. Pero si vuelves a cruzar una línea conmigo o con mi hija, no habrá una tercera oportunidad. Brenda sintió, desarmada. Lo entiendo. Y lo acepto. Victoria lloró. Julián suspiró como si soltara años de tensión. Y yo sentí una paz lenta, pero profunda, porque ese día 3 vidas cambiaron, la de Brenda, la de Victoria y la mía. El encuentro con Brenda dejó una huella profunda en todos. No fue una pelea. No fue
Una reconciliación fue un desnudamiento emocional, bruto, honesto. Como si todos hubiéramos estado respirando detrás de máscaras y, de pronto, el aire se volviera demasiado pesado para seguir fingiendo. Salimos de su departamento casi al anochecer. Victoria lloraba en silencio. Julián caminaba con los hombros tensos. Yo iba detrás de ellos, sintiendo que acababa de atravesar una tormenta y que aún faltaban relámpagos por caer. Cuando entramos al auto, Victoria rompió el silencio. Mamá, gracias por estar conmigo hoy, la miré. Tenía los ojos rojos, pero algo en su rostro había cambiado, ya no había soberbia. Ni ese brillo arrogante que traía cuando hablaba de Brenda. Había humildad. Había arrepentimiento, había humanidad. Estaré contigo siempre que sea necesario, respondí suavemente. Pero tú tienes que seguir construyendo desde aquí. Ella asintió. Con una convicción tímida pero real, esa noche llegué a casa agotada. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sillón como si mi cuerpo estuviera hecho de piedra. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Y ese silencio se llenó con un pensamiento que me atravesó como una aguja. La historia con Brenda no se ha terminado. Había algo en su mirada que no supe descifrar. Algo más profundo que culpa, algo más oscuro que vergüenza. No, era solo la caída de una mujer orgullosa. Era el derrumbe de una vida construida sobre mentiras. Y las mentiras nunca quedan solas. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Victoria me llamó temprano, casi con desesperación. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. Es urgente, claro, hija. Ven, colgué y me quedé mirando la taza vacía. Un mal presentimiento me recorrió la piel. 15 minutos después, Victoria llegó con el cabello suelto, la cara sin maquillaje y un cuaderno apretado contra el pecho. Mamá, susurró. Conteniendo lágrimas, Brenda me mandó un mensaje esta madrugada. Creo que algo no anda bien. ¿Qué dijo? Victoria abrió su celular, era un audio corto, muy corto. Y la voz de Brenda no sonaba. Como ayer, Victoria. Si algo pasa, recuerda lo que dije. No todo lo que ves es lo que parece. Ten cuidado. La escuché 2 veces, el tono era quebrado, asusteado.com, o si estuviera hablando desde un rincón oscuro. Mamá, ¿crees que esté en problemas? ¿Con quién? Pregunté. Victoria negó con la cabeza. No lo sé, pero mamá, ella no era así, ni siquiera cuando estaba en la peor parte de sus problemas económicos. Brenda siempre era orgullosa, soberbia, pero ahora parece asustada. Me senté frente a ella. ¿Y qué más dijo? Victoria abrió su cuaderno después del audio. Me escribió esto: necesito hablar contigo y con Amalia otra vez. Hay algo que ninguna de ustedes sabe, algo que yo tampoco sabía hasta ahora. Mi estómago se tensó. Dijo cuando vernos. No. Solo dijo. Si no me comunico en 24 horas o vayan ustedes. ¿A dónde? Victoria tragó saliva. A mi empresa. Ese día fue un infierno de ansiedad contenida. Victoria no dejó de mirar el celular. Julián llamó 3 veces desde su trabajo. Yo traté de mantenerme racional. Pero algo en mí sabía que esto no era simplemente un asunto financiero. Había algo más, algo que Brenda quería revelar. Algo que aparentemente no había tenido tiempo de decir a las 6 de la tarde, después de horas de silencio. Victoria explotó. No puedo más. Gritó levantándose del sillón. No puedo seguir esperando sentada. Mamá, tengo miedo. La abracé. Sentí su corazón latir acelerado contra mi pecho. Hija, vamos a ir. Pero con calma, sin impulsos. Sin pánico. Victoria respiró, entrecortado. Mamá, ¿y si le pasó algo? ¿Y si no? Terminó la frase. No hizo falta. A las 7. Entró un mensaje al celular de Victoria, pero no era de Brenda, era de un número desconocido. Cuando lo abrimos, las palabras parecían saltar de la pantalla. No busquen más. Dejen esto como está. Victoria tembló. Mamá, ¿qué significa esto? Significa, respondí con una calma que no sentía, que Brenda estaba en algo más grande de lo que imaginábamos. Decidimos ir a la empresa de Brenda. El edificio quedaba en la zona industrial. Lejos del centro, no era una torre elegante, sino un bloque gris con paredes despintadas y un letrero viejo de belleza radiante. A medida que nos acercábamos, la calle se volvía más oscura, más solitaria. Había puestos cerrados, almacenes sin luces y un silencio espeso que parecía tragarse el sonido de los pasos. Victoria apretaba mi mano con fuerza. Mamá, no me dejes sola, no lo haré. Caminamos hacia la entrada. La puerta estaba cerrada. Oscura.silinsios.pir o había algo extraño. La cortina metálica no estaba completamente baja. Dejaba un pequeño espacio, por donde corría una corriente fría. Alguien entró, murmuró Victoria, o salió, corregí. Ambas empujamos la puerta con cuidado. Y entramos. Y el interior estaba en penumbra. Olía a humedad y algo más, un aroma metálico, denso.
El pasillo principal estaba lleno de cajas con productos caducados, envases sin tapa, documentos tirados. Parecía un negocio abandonado. Mamá, tengo un mal presentimiento. Sin dije, yo también recorrimos el pasillo hasta llegar a la oficina principal. La puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad, el aire dentro era helado. Y entonces lo vimos, una taza de café derramada, un abrigo en el respaldo de la silla, un folde abierto y un bolso en la esquina, el bolso de Brenda. Victoria llevó una mano a la boca. Mamá, no, tranquila, dije, aunque la voz me tembló. No saquemos conclusiones. Me acerqué al escritorio. Ahí estaba el cuaderno de Brenda, una libreta vieja con la tapa doblada. Lo abrí, las primeras páginas hablaban de deudas, proveedores, pagos atrasados. Pero conforme pasaba las hojas, la letra cambiaba, se volvía más temblorosa, más alterada. Y en una de las últimas páginas encontramos algo escrito a mano. Apresuradamente, no todo es culpa mía. No todo fue decisión mía. Hay alguien más, alguien que me ha presionado desde hace años. Pensé que podía controlarlo, pero ahora sé que no. Victoria, Damalia, si leen esto, tengan cuidado. Hay alguien más detrás de todo, y no se detendrá. Mi piel se erizó. Victoria gritó, mamá. Mira esto. En la parte inferior de la página había un nombre escrito a medias, como si Brenda hubiera sido interrumpida, un nombre que jamás imaginé ver, un nombre que apagó el aire de golpe. Victoria cayó de rodillas. No puede ser. Yo sentí como el mundo se partía en dos, porque el nombre escrito era el de alguien demasiado cercano, demasiado familiar, demasiado imposible, un nombre que cambiaría nuestra historia para siempre. El nombre escrito en esa libreta, apenas trazado, tembloroso, como si la mano de Brenda hubiera vacilado en el último segundo, fue suficiente para paralizarnos. No estaba completo. Faltaban letras, faltaban fragmentos, pero era inconfundible. Victoria lo miró con los ojos desorbitados, como si la realidad se hubiera convertido en una pesadilla. No, mamá, no puede ser él. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo no respondí. Mis piernas se aflojaron. El aire se volvió espeso como un muro invisible. El nombre vibraba en mi mente como un eco. Maldito Julián, el esposo de mi hija, el hombre que había compartido 15 años con ella, el padre de mis nietos. Aún así, allí estaba trazado en tinta negra, en el diario de la mujer que su propia nuera había admirado durante años. Victoria temblaba tanto que debí sostenerla por los hombros. No, no es lo que parece. Mamá. Brenda odiaba a Julián a veces. Siempre decía que él no era un buen proveedor, que no era suficiente para mí. Tal vez escribió ese nombre para hacer daño. Tal vez sus palabras se quebraron, disolviéndose en un llanto desesperado, y murmuré, no saquemos conclusiones precipitadas. No aún, pero dentro de mí. El miedo crecía como una sombra larga y oscura. El silencio en aquella oficina abandonada era sepulcral, solo se escuchaba la respiración agitada de Victoria y los latidos acelerados de mi propio corazón. El olor metálico seguía allí, aferrado a las paredes, a los papeles, al aire mismo. Un olor que reconocía demasiado bien, después de tantos años, leyendo reportes, haciendo auditorías, visitando bodegas de clientes desesperados. MIDO.p y LIGR.descontrol.se mina MOS hacia el fondo del cuarto. Una lámpara caída, una cajonera abierta, una silla volcada. No había señales de Brenda, pero sí señales de que alguien había estado allí. Y no precisamente para hablar. Victoria se acercó al ventanal. Mamá, susurró. Sí, Brenda escribió el nombre de Julián, quiere decir que él le hizo daño. No lo sé, respondí. O no quise saberlo todavía. Entonces, vi algo más. Sobre el escritorio, debajo de un montón de papeles arrugados, sobresalía la esquina de un sobremanila. Tiré de él con cuidado. Dentro había documentos, pero no cualquiera. Eran extractos. Bancaria S.MABIM y INTS.TRANSF Irense y AS.TODAS relacionadas con una sola cuenta. Una cuenta a nombre de Julián Montes, del hijo de Brenda, del esposo de mi hija. Sentí un vértigo recorrerme la columna. Victoria se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Por qué Brenda tendría? No sabía cómo decírselo, sin destrozarla aún más. Hija. Brenda estaba investigando a Julián. Victoria se quedó muda, su rostro se contrajo como si cada músculo se resistiera a creer lo que estaba escuchando. ¿Investigando a su propio hijo? No, no es lógico. Mamá de su madre. ¿Por qué haría eso? La respuesta estaba en los papeles, en las cifras, en los depósitos, y en algo peor, en los retiros que Brenda no había autorizado. Victoria, dije finalmente, Julián estuvo usando el dinero de Brenda. No solo pidiéndolo, usándolo, dinero que ella no tenía, dinero que ella debía, dinero que la hundió aún más. Mi hija se tambaleó. No. Julián jamás, él, no.
Pero la verdad estaba ahí, fría BLANSA. Y M placa, BLI.com un bisturí cortando una herida abierta. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí. El reloj marcaba las horas. Pero en esa oficina abandonada, el tiempo parecía detenido. Victoria respiraba, con dificultad. Yo trataba de mantener la calma. Pero algo dentro de mí gritaba que debíamos salir, y entonces escuchamos un ruido. Un golpe. LIV.PIR suficiente para helarnos la sangre. Victoria me agarró de la mano. Mamá. Otro golpe más fuerte. Desde la bodega de atrás, mis piernas se tensaron. Vámonos, le dije en voz baja, ahora. Nos dirigimos a la entrada. Pero cuando pasamos junto a la puerta lateral, algo llamó mi atención, una sombra moviéndose. Victoria retrocedió. Mamá, alguien está ahí. No mires, susurré. Sigue caminando. Pero era tarde, la sombra se movió hacia nosotros. Un paso torpe. Otro arrastrado, Victoria gritó. Me giré. El corazón queriendo escapar del pecho, la sombra dio un último paso, y cayó al piso. Victoria corrió hacia ella. Mamá, es alguien, es una persona. Encendí el flash del celular, la luz tembló, se posó sobre un rostro golpeado. Lleno de MORET1S.SEO en la ropa rasgada. Y cuando Victoria jadeó, yo entendí por qué él no. Susurré, con el alma encogida. No puede ser. Victoria cayó de rodillas, sus manos comenzaron a temblar. Es Brenda. Gritó entre sollozos, es Brenda. Corrí hacia ella, Brenda tenía los labios partidos, la frente abierta. El brazo retorcido en un ángulo imposible, su respiración era débil, casi imperceptible. Victoria la sostuvo entre sus brazos. Mamá. Mamá, despierta. Por favor. Brenda abrió los ojos un segundo, apenas 1 milímetro. Su voz salió como un suspiro roto. Lo sabía. Victoria lloraba sin control. ¿Qué sabías? ¿Qué sabías? Mamá. Brenda movió los labios, un gesto mínimo como si luchara con cada célula de su cuerpo para pronunciar una última verdad. Él murmuró con un hilo de voz. Él no es quien creen. Sus ojos se clavaron en mí como si necesitara que yo entendiera. Como si supiera que sería yo quien uniría las piezas. Amalia, cuídalos. Sus pupilas temblaron. Su respiración se quebró. Él no es. El aire pareció romperse. El cuerpo de Brenda se aflojó en los brazos de mi hija. Victoria gritó, mamá. Mamá, no. Mamá, por favor. La sacudí. Sentí su pulso. Victoria, susurré. Tragándome mi propio llanto. Victoria, ya no respira. Mi hija se derrumbó. El grito que salió de su garganta fue tan desgarrador que todavía siento eco en mis huesos. Llamamos a emergencias, a la policía, al hospital, todo fue un turbelino.l, ucs.prig, untas.cintas amarillas. Policías que entraban y salían. Yo abracé a Victoria mientras temblaba. Desesperada sabía que ese no era el final, ni siquiera era el principio, porque en el momento en que levantaron el cuerpo de Brenda, un oficial se acercó a nosotros, sostenía un objeto pequeño, lo envolvió en un pañuelo, nos lo mostró. Era un llavero metaeliseo.br y llante.l y mpayu.sin una gota de polvo. Con una inicial grabada, J. Victoria C. Llevó las manos a la boca, no puede ser, no. Yo respiré hondo. Mi corazón se rompió un poco más. El oficial habló, lo encontramos junto al cuerpo. Probablemente pertenece al responsable. Victoria comenzó a llorar otra vez y yo. Aunque mi alma se negaba a aceptarlo, entiendo algo. La verdad estaba más cerca de lo que imaginábamos. Y la sombra detrás de todo. No era Brenda, era alguien a quien conocíamos demasiado bien. Alguien que jamás imaginamos capaz de esto. Pero ahora, ya no había duda, la noche en que Brenda murió, marcó un antes y un después. La policía levantó su cuerpo, tomaron fotos, hicieron preguntas, pero ninguna respuesta traía paz. El llavero con la inicial J parecía señalar un único camino, Julián, mi yerno. El esposo de Victoria, el padre de mis nietos, y aún así, algo en mí se resistía a aceptarlo del todo. Había demasiadas piezas sueltas, demasiados silencios, demasiados huecos que nadie había llenado. Victoria pasó la madrugada entera llorando en mi sofá. No dormimos, ni un minuto, a las 6 de la mañana. Ella se levantó de golpe. Mamá, necesito hablar con Julián. No respondí con firmeza, no así, no sin pruebas, no sin pensar. No sabemos si él está involucrado. No sabemos si el llavero es suyo o sí. Lo pusieron allí. No sabemos nada todavía. Victoria se agarró la cabeza. Pero él debe saber algo. Él es su hijo. Y por esas mismas razones. No debes confrontarlo ahora, insistí, está vulnerable. Está alterado. Y no sabemos cómo reaccionaría. No. Podemos correr riesgos. Ella respiró hondo, temblando. ¿Y qué se supone que haga? ¿Qué se supone que piense?
Me acerqué, sostuve su rostro entre mis manos, piensa. Victoria, piensa como lo que eres, una mujer inteligente, no como una hija asustada. Ella cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Crees que Julián podría haberle hecho daño? Ese era el problema, no tenía una respuesta simple, creo que Brenda. Descubrió algo, dije, algo que no alcanzó a decirnos. Victoria apretó los labios. Y ahora está muerta. No dije nada, no había consuelo posible para esa verdad. A las 7 llegó un mensaje al teléfono de Victoria: Julián Amor. ¿Dónde estás? La policía vino a mi trabajo. Dicen que pasó algo con mi mamá. Llámame. Victoria jadeó. No le dije nada. No sabe que estuvimos allí. El mensaje siguiente llegó un minuto después: Victoria. Me dijeron que encontraron su cuerpo y que tú fuiste una de las últimas en verla viva. Necesito saber qué pasó. Su voz interior se rompió. Mamá, ¿crees que él? No lo sé, respondí, pero vamos a averiguarlo. Al mediodía, Victoria decidió llamar a Julián. Pero con altavoz activado. Nos sentamos juntas en la mesa de mi cocina. Ella respiró 3 veces antes de pulsar el botón. Julián. Su voz sonaba quebrada, la de él aún más. Amor, por favor, dime que esto es una confusión. Dime que tú sabes algo. Dime que no es verdad. Victoria cerró los ojos. Julián, vi a tu madre ayer. SILINSIO.UN. Silencio tan profundo que parecía tragárselo todo. ¿Qué? Preguntó él finalmente, con la voz seca. ¿Dónde? En su empresa. Mamá y yo fuimos a buscarla porque estaba asustada. Dejó un mensaje extraño. Y cuando llegamos, la encontramos. Victoria no pudo continuar. Yo coloqué mi mano sobre la suya. Julián respiró de forma pesada. ¿Encontraron qué? La encontramos herida, dije yo, interviniendo, y murió entre nuestros brazos. Hubo otro silencio. Pero esta vez diferente, no era shock, no era sorpresa, era algo más, una pausa que no supe interpretar. Finalmente, Julián habló: voy para allá. No salgan. No hablen con nadie. No hagan nada hasta que yo llegue. Victoria frunció el ceño. ¿Por qué no puedo hablar con nadie? Es mi madre política. Julián, tengo derecho a saber si alguien la lastimó. Victoria, te digo que no hables con nadie, repitió él, con un tono brusco que nunca le había escuchado. Se me erizó la piel. Victoria lo sintió también, su mirada se oscureció. ¿Qué estás así? Susurró ella. Julián tardó 3 segundos en contestar, 3 segundos que parecieron eternos. ¿Por qué? Hay cosas que ustedes no entienden, cosas que no puedo explicar todavía, y colgó. Victoria se quedó paralizada. Mamá, ¿qué significa eso? ¿Qué cosas? ¿Que no puede explicar? Yo sabía lo que significaba. Mentiras. O verdades peligrosas. Las 2 de la tarde, alguien golpeó la puerta. No fue un toque suave. Fue fuerte. NS y OS.V y Ceturria saltó del sofá. Es Julián. Pero cuando abrí la puerta, no era él. Eran 2 policías. Uno joven y uno mayor. Amalia Duarte. Preguntó el mayor. Sí, necesitamos hablar con usted y con su hija. Victoria dio un paso adelante. Temblorosa. ¿Es por lo de Brenda? El policía asintió. Hay información nueva. Información importante. Nos sentamos en la sala, los oficiales abrieron una carpeta. El mayor tomó la palabra. Encontramos una cámara de seguridad detrás del edificio donde falleció la señora Brenda Montes. La imagen es muy borrosa, pero logramos distinguir a un hombre entrando por la puerta trasera alrededor de las 5 de la tarde. Victoria se llevó una mano al corazón. ¿Quién era? El policía. Posó la mirada en ella primero, y luego en mí. Es difícil afirmarlo con precisión. La imagen no muestra el rostro, pero sí muestra algo evidente, un gesto, un detalle, un objeto. El policía colocó una fotografía sobre mi mesa. Victoria se inclinó sobre ella, y su rostro se deshizo. Susurró ella, es el llavero de Julián. Y yo me senté lentamente, sintiendo que mis piernas podían fallar. El policía continuó. El hombre llevaba colgado del cinturón un llavero metálico con la inicial J, el mismo que encontramos en la escena del crimen. Victoria comenzó a respirar de forma entrecortada. No. Ese llavero lo tiene cualquiera que se llame Julián. José, Juan. Joaquín no significa nada. No puede significar nada. El policía mayor suspiró. Señora, entendemos la reacción. Pero hay más. Victoria levantó la mirada, desesperada. ¿Qué más? El policía abrió otra hoja dentro de la carpeta. Era un documento impreso. Un mes antes de su fallecimiento, Brenda presentó una denuncia preliminar contra su hijo. La archivó en el último momento. Pero quedó registro del borrador. El corazón me golpeó el pecho. Victoria se llevó ambas manos a la boca. Una denuncia, ¿por qué? El policía bajó la voz. Por extorsión. Victoria soltó un gemido. Yo sentí un frío recorrerme el cuerpo desde la nuca hasta la espalda baja. ¿De extorsión? Logré preguntar.
Brenda afirmó que su hijo la estaba presionando para obtener dinero que ella no tenía, que la amenazó con revelar información personal si no le entregaba ciertas cantidades. No sabemos si era verdad, no sabemos si estaba exagerando, pero ahora que ha muerto, no podemos ignorarlo. Victoria cayó de rodillas. Yo me incliné para sostenerla. No, no puede ser. Julián no, él no, pero la policía siguió. Además, Victoria alzó la vista. ¿Qué más? El vehículo captado por la cámara salió del lugar a las 5:32, y según los registros de su trabajo, su esposo no estaba en la oficina en esa hora. Victoria comenzó a sacudir la cabeza una y otra vez. No, no, no. Él no pudo haberle hecho daño a su propia madre. No pudo. Pero el policía colocó una última prueba sobre la mesa. Una fotografía, un zapato, un tenis, con una mancha que parecía barro. El oficial habló, lo encontramos hace una hora. Detrás de la empresa es del número de calzado que usa su esposo. Victoria gritó. Un grito que rasgó el aire, profundo, desgarrador. No lo creo. No lo creo. La abracé mientras temblaba sin control. El policía cerró la carpeta. Entendemos lo duro que es esto. Pero su esposo está siendo llamado a declarar. Y hasta que tengamos más información, él es nuestro principal sospechoso. Victoria se deshizo en mis brazos. Mamá, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo la apreté contra mí, lo que siempre has hecho, hija, luchar por la verdad. Esa noche Victoria se quedó conmigo. Julián no volvió a llamar, y cuando finalmente el cansancio la venció y se quedó dormida en mi sofá, yo me quedé en la oscuridad de la sala. Pensando, había una verdad escondida. Brenda quiso decirla, pero no alcanzó, y ahora, su hijo estaba bajo sospecha. Pero había algo que no me cuadraba, algo que había visto en la oficina, algo que no le mencioné todavía a Victoria, un detalle pequeño e insignificante para cualquiera, excepto para mí, un perfume, un aroma suave. Familiar. Y el olor no era el de Julián, era el de otra persona, una persona que jamás imaginamos, una persona que estaba más cerca que nadie. Y en ese instante supe, la historia no era como la policía creía. Ni, como Victoria temía, la verdad era más retorcida, más profunda, más peligrosa. Y yo tenía que encontrarla antes de que destruyera lo poco que quedaba de mi familia. El peligro tenía nombre. No dormí esa noche, mientras Victoria respiraba entrecortado. Sobre mi sofá, yo permanecí sentada en la oscuridad, mirando un punto fijo en la pared, sin pestañear. El perfume. Ese detalle no me dejaba en paz. No era el olor de Julián, él siempre usaba fragancias amaderadas, masculinas, intensas, pero aquel aroma que flotaba en la oficina de Brenda el día que murió era Flora L.ligro.cas y dulce, y sobre todo, familiar. Lo había olido muchas veces antes, durante años. La pregunta no era quién había estado ahí, lo sabía, la pregunta era, ¿por qué? A las 8 de la mañana. Mi celular vibró, un mensaje de Julián. Voy a entregarme. Necesito aclarar, esto no quiero que Victoria sufra más. Estoy yendo a la estación de policía. Lo leí 2 veces. Entregarse, ¿para qué? ¿Para proteger a alguien o porque realmente era culpable? Victoria despertó. Justo entonces, inflamada, pálida, rota. ¿Qué pasó? Preguntó con voz ronca. Le mostré el mensaje, ella lo leyó y comenzó a temblar. No, no, ¿por qué haría eso? ¿Por qué? Porque sabe algo que todavía no estamos viendo, respondí, y porque está ocultando algo. Aunque no sepamos qué, Victoria se llevó ambas manos a la cabeza. Tengo que ir con él. Tengo que acompañarlo. No puedo dejarlo solo. La tomé del brazo. Victoria, espera. Ella me miró con los ojos rojos, suplicantes. ¿Qué? Respiré profundo. De ayer. Cuando Brenda murió, yo olí algo. Algo que no le dije a la policía. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? Perfume. Perfume de mujer. Victoria parpadeó. ¿Perfume de quién? Cerré los ojos un segundo. Y al abrirlos supe que ya no había vuelta atrás. De tu hermana. El silencio se hizo tan profundo que sentí que el aire se comprimía a nuestro alrededor. Victoria se quedó inmóvil, petrificada. ¿Daniela? Susurró. ¿Estás diciendo que Daniela estaba allí? No estoy diciendo eso, respondí con dureza. Estoy diciendo que su perfume sí lo estaba. Victoria se alejó, negando con la cabeza una y otra vez. No. Mamá. Daniela no haría eso. Daniela ni siquiera habla con Brenda desde hace años. Daniela ni siquiera se mete en nuestras cosas. Daniela vive su vida, no se mete con nadie. Daniela es buena mintiendo, la interrumpí. Siempre lo ha sido. Y tú lo sabes. El rostro de Victoria se quebró por completo, pero lo peor vino 3 minutos después. El timbre de la puerta sonó. Un golpe. Seco.firme.s y n anunciarse. Me acerqué. Con cautela la abrí. Y ahí estaba Annie, L.M y otra hija, la que siempre estaba lejos. La que nunca opinaba. La que jamás parecía afectar nada. La que
En silencio, había estado más cerca del problema de lo que creíamos. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos lo decían todo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz estaba demasiado tranquila, demasiado suave, demasiado consciente. Victoria retrocedió 2 pasos. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sabías dónde estábamos? Daniela entró sin pedir permiso, caminó hasta el centro de la sala, nos miró a ambas y suspiró. Vine porque la policía me llamó. Dicen que necesitan que dé una declaración sobre mamá Brenda y sobre Julián. Victoria se llevó la mano al corazón. ¿Qué? ¿Por qué tú? Daniela entrecerró los ojos. Porque Brenda me llamó antes de morir. Un silencio bruto llenó la sala. Victoria abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo sentí un escalofrío recorrerme la columna. Entonces Daniela sacó su celular, desbloqueó la pantalla y reprodujo un mensaje de voz. Daniela, sé que estás enojada conmigo. Lo acepto. Pero necesito que vengas. Por favor. Esto ya no puedo ocultarlo más y quiero que tú seas la primera en saberlo. Ven a la empresa antes de que sea demasiado tarde. La voz era de Brenda.t y MB Loro S. Asustada. Desesperada. V y Ceturria se derrumbó en el sillón. ¿Por qué no nos dijiste? Susurró. ¿Por qué no fuiste? Daniela guardó silencio unos segundos. Fui. Victoria levantó la vista de golpe. ¿Qué? Daniela tragó saliva. Llegué antes que ustedes. Brenda ya estaba herida. Estaba tirada en el piso, apoyada contra la pared. Respiraba mal, me vio y me pidió que me acercara. El mundo se detuvo. ¿Qué te dijo?, pregunté con voz baja. Daniela se abrazó a sí misma, que la habían amenazado, que la estaban siguiendo, que sabía un secreto de alguien cercano. Victoria rompió a llorar. Daniela continuó, me agarró del brazo y me dijo, no es Julián, pero él cree que sí. Él cree que lo van a culpar. Y si no dices la verdad, lo perderás todo. Victoria sollozó más fuerte. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces quién fue?, pregunté. Daniela nos miró y la respuesta que salió de su boca me heló hasta el alma. Fue un cliente de Brenda. Un importador. Ella falsificó documentos. Él perdió dinero. La amenazó. Fue él. Se escondió en la salida trasera. Brenda trató de escapar, pero no lo logró. Yo no parpadeé. No respiré. Algo no encajaba. ¿Y cómo sabes tanto detalle?, pregunté. Muy despacio. Daniela parpadeó nerviosa. Ella me lo dijo. ¿Dónde está ese hombre? Huyó. No sé. Yo solo repetí lo que ella me contó. Yo di un paso hacia adelante. LN tu irme. CALC lado. Daniela, ¿por qué olía tu perfume el lugar donde Brenda murió? El rostro de Daniela cambió al instante. Una grieta, una sombra, un temblor imperceptible. Pero suficiente. Victoria se levantó de golpe. Dan, ¿qué hiciste? Daniela retrocedió. No hice nada. Solo intenté ayudarla. Yo di otro paso. ¿Por qué te fuiste sin llamar ambulancia? Porque estaba segura de que alguien más lo haría. ¿Por qué no avisaste a la policía? ¿Por qué? Tenía miedo. ¿Por qué no hablaste ayer cuando viste a Victoria romperse por esto? Daniela se tapó la boca, los ojos llenos de lágrimas. Pero no de culpa. De pánico. Victoria se cubrió el rostro. Dani, por favor dime la verdad. Y entonces Daniela explotó. Porque si decía la verdad, Julián iba a descubrirlo. Y él me odiaría. Tú me odiarías. Mamá me odiaría. Victoria palideció. Descubrir que Daniela cerró los ojos. Y dijo la frase que destrozó nuestra familia en un segundo, que Brenda me pidió que lo protegiera. Que si algo le pasaba, quería que Julián nunca supiera que ella había arruinado su vida. Que yo debía inventar una historia, que yo debía culpar a alguien más, que yo debía cubrirlo. ¿Cubrirlo de qué?, grité. Daniela colapsó. De las deudas. Mamá, del préstamo que Brenda le pidió a Julián, del dinero que ella le robó, del negocio que hundió y que ahora está en manos de prestamistas, de que Julián estaba por denunciarla, de que él había descubierto todo. Victoria respiró entrecortado. ¿Estás diciendo que Julián no mató a Brenda? ¿Y que Brenda tampoco fue asesinada por ese supuesto importador? Daniela hundió el rostro entre sus manos. Brenda tropezó intentando huir, cayó mal, se golpeó la cabeza. Yo sentí un vértigo, una caída accidental. Daniela sintió llorando, su golpeo. Yo quise ayudarla pero no pude. Y ella me pidió, me suplicó, que no dejara que Julián cargara con esa culpa, que lo protegiera, que lo salvara. Victoria cayó de rodillas. Dios mío, Daniela cejía. Yo dejé el llavero sin querer. Me agaché para tomar su mano y se desprendió del cinturón. No me di cuenta. Me fui corriendo, porque pensé que ya no había nada que hacer. Yo me senté. Las piernas ya no me sostenían. ¿Y el supuesto hombre? El importador. Daniela me miró entre lágrimas. Lo inventé. No sabía qué decir, estaba aterrada.
No quería que la policía pensara que fui. Yo no quería que Julián pensara que lo había abandonado. No quería que Victoria dejara de verme. Victoria gritó, rota. Nos mentiste a todos. Daniela cayó al suelo, deshecha. No sabía qué hacer. Estaba sola. Tenía miedo. No quería arruinar nuestras vidas. Yo cerré los ojos. El rompecabezas finalmente encajó. No había asesinato, no había complot. No había persecución. Solo una cadena de malas decisiones, una mujer desesperada. Una caída fatal, una hija que llegó tarde y otra hija que, sin quererlo, estuvo a punto de destruir a su propio esposo. Victoria comenzó a temblar. Dani, tú casi metes a Julián a la cárcel. Daniela lloró más fuerte. Perdón, perdón, perdón. Yo solo quería protegerlos. Victoria se levantó, la miró desde arriba, la respiración agitada. No te reconozco, no sé quién eres. Y se derrumbó en mis brazos. 3 horas después estábamos frente a la policía. Victoria contó todo. Daniela también. Brenda había muerto por accidente, intentando huir de una situación que ella misma había creado. Julián fue liberado, sin cargos, sin sospechas, cuando salió de la estación y vio a Victoria. Corrió hacia ella lo abrazó entre lágrimas. Yo los observé desde atrás, aliviada, cansada, y más consciente que nunca de que las familias no se rompen por grandes tragedias, sino por pequeñas verdades ocultas. Esa noche regresé a mi casa sola, me preparé un café, me senté frente a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Mi familia no era perfecta. Nunca lo sería, pero esta vez habíamos sobrevivido a la verdad.